Muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más, reunidos para iniciar el trabajo o sesiones virtuales en la plataforma de la Institución Educativa Particular Parroquial Santa Rosa de Lima, Talara. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Quien les habla es el profesor Omar David Sosa Nieves. Y el día de hoy, dentro del área de Ciencias Sociales, hablaremos de un tema muy importante. Ya en la clase anterior, que es el complemento de la sesión del día de hoy, pues estuvimos hablando acerca de lo que eran los nacionalismos. Y estuvimos complementando información con un conversatorio que realizamos para poder tener en claro acerca de lo que íbamos a trabajar el día de hoy. El nacionalismo generó en Europa, entre el año 1850 y 1870, un conjunto de acciones que al final trajeron consigo la unificación tanto de Italia como de Alemania. Entonces, sean bienvenidos pues al trabajo que vamos a realizar el día de hoy, donde podemos aprender, donde podremos nosotros interpretar y tomar conocimiento crítico acerca de lo que fue un proceso llamado unificación italiana. Iniciamos pues este recorrido de este proceso que se desarrolla entre 1859 y 1870. Para empezar el trabajo tenemos que entender que todo se desarrolla en un ámbito geográfico conocido como la península itálica. Italia tiene muchas características en común, pero empecemos con un poco de historia. A la caída del Imperio Romano en el siglo III, se forman los estados de Venecia, Génova, Milán, Florencia y Pisa, ninguna con un poder central, pero todo fue cambiando. También se desarrollaron con el tiempo algunos movimientos artísticos, en donde sobresalen personajes como Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Corelli, Vivaldi, etc. Estos personajes hacen que la historia de Italia sea bastante prodigiosa. Uno de los hechos también que destacó durante la época moderna fue la obra El Príncipe. En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo escribió una obra de análisis político llamada El Príncipe. A ello también se suman avances científicos como la de Galileo Galilei, que muestra sus descubrimientos en astronomía. En el siglo XVIII surge la figura de Napoleón Bonaparte, quien invade Italia y la divide en República Cisalpina con su capital Milán y la República de Liguria con su capital Génova. Así Italia queda dividida en reinos, ducados y ciudades independientes, que justamente van a ser el origen de lo que se va a llamar unificación italiana posteriormente. Si hablamos de Napoleón, entonces pues nos remite a esa época en la cual pues su historia es muy conocida a nivel mundial. Recuerden que a Napoleón Bonaparte se le conoce en muchos lugares también como uno de los tres anticristos. Ese personaje que al final quiso conquistar el mundo, pero terminó siendo su caída. Por eso un gran cambio en Europa de aquel entonces. Pero no solamente fue la historia de Napoleón, sino que también hubieron aportes de las revoluciones. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, las revoluciones liberales favorecieron la unidad italiana. Ellas aportaron a la llegada de las ideas nacionalistas y libertarias por medio de revistas y los periódicos. Las revoluciones se producen en 1820, 1830, 1848. Esta última fue una rebelión de campesinos y obreros que protestaban por la situación económica y que simplemente era derivada de las malas cosechas, los precios muy altos y una negociación en la falta de libertades y derechos. Pero la unificación, ¿cómo la podríamos considerar? Vamos a tener algunas consideraciones previas para poder entender lo que fue este proceso. El nacionalismo italiano era un tipo unificador, eso quiere decir, querían integrarse. Al mismo tiempo, buena parte de los territorios italianos aspiraban a separarse de la tutela austriaca, eso quiere decir, dejar de pertenecer o ser colonia de otro país. Las raíces de este sentimiento nacionalista provenían de el Imperio Romano, el Risorgimiento, corriente cultural que extendió la necesidad de que la nación italiana tuviera su propio Estado, la lucha contra el dominio extranjero durante la invasión napoleónica primero y luego en 1815 contra los austriacos, los fracasados intentos revolucionarios en 1830 y 1848, y los liberales y nacionalistas que fueron unificadores, comandados por sociedades secretas como los carbonarios. De otra manera, también otras sociedades que la vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue el destino de Italia? ¿Cuál era el destino de Italia que se proponía? Se proponía para el destino de Italia tres soluciones. Una de ellas era formar una federación de estados italianos con el Papa como dirigente líder, que era la solución propuesta por Ghiberti. La segunda, una república unitaria, liberal y constitucional, y que era la solución que proponía
Giuseppe Mazzini. Y por último, la anexión de todos los estados italianos al Piamonte, que era el único que había reconocido la necesidad de la unificación como solución. Esta era una solución de Massimo di Asino, que Cavour lo hizo prevalecer. El conde Cavour fue quien va a dirigir también gran parte de la revolución que iba a unificar a Italia. Hablemos de los personajes. Giuseppe Mazzini era abogado, luchó a partir del Congreso de Viena con dos objetivos: promover la unificación de Italia y evitar la influencia extranjera. En 1821 era paralelo a lo que se producía en nuestro país con la independencia. Entró a la sociedad secreta de los Carbonarios, funda la llamada Joven Italia en 1831 y desde la clandestinidad funda en 1834 la Joven Europa, promoviéndose la unificación italiana. En 1848, en momento de otra revolución, se traslada a Milán, luchando contra la influencia de los austriacos. Y él era el que promovía una república unitaria, toda Italia unida. Giuseppe Garibaldi. El reinado de los Borbones en Italia llega con ello a su fin, pues Garibaldi también pertenece a aquellos personajes que luchan por la unificación italiana. Entra al movimiento joven de Italia, de Mazzini, y se involucra en la rebelión de Piamonte. En 1835, por temor de su vida, huye a Túnez y luego a Sudamérica, inclusive estuvo en Brasil, en nuestro país y en Uruguay. Y en 1848 vuelve a Italia para luchar por la unificación. Víctor Manuel, de Cerdeña. El intento de unión de 1848 fue un fracaso, pero el rey de Cerdeña, Víctor Manuel, se confirmó como líder de la independencia y de la unidad italiana mediante su alianza con Francia, gobernada entonces por Napoleón III. Víctor Manuel va a ser el líder que va a unificar a los estados italianos. De otra forma, pues uno de sus ministros, Camilo de Cavour, fue un noble de mente liberal que poseía una gran riqueza. Fue primer ministro de Víctor Manuel, sucesor de su padre, y llevó a cabo una política económica favorable como primer ministro en Piamonte, lo cual le permitió crear un ejército para combatir la presencia austriaca. Era un moderado que se mostraba a favor de un gobierno constitucional. Estimados estudiantes, hasta este momento determinamos que los italianos deseaban su unificación y querían separarse del dominio austriaco. Tómenlo en consideración. Pues bien, la guerra contra Austria de 1848 fue una de las más importantes. Esta guerra se inicia cuando Milán se subleva contra el poder austriaco, dentro del proceso revolucionario de 1848, e impulso de Carlos Alberto de Piamonte a acudir en su ayuda a Lombardía, y Venecia también se unieron a Piamonte, declarando su independencia de Austria. Pero la derrota de las tropas piamontesas a manos del mariscal austriaco Radelzi en Custoza en 1848 y en Novara en 1849 obligaron al rey piamontino a abdicar a su hijo Víctor Manuel, que tenía un mayor grado de implicación en el proceso de su antecesor. Eso quiere decir que quería más, con mayor potencia, con mayor poder, con mayor fuerza, la unificación. También el Papa Pío IX participó en esa época revolucionaria. El Papa Pío IX se negó a ayudar a Carlos Alberto en la guerra contra Austria. En los estados pontificios estallaba una revuelta contra el Papa por no haber apoyado la unificación. Pío IX, que se vio obligado a huir, se instauró en entonces una república con Mazzini a la cabeza. No obstante, 2 años más tarde, en 1850, las tropas francesas irrumpieron en Roma y restauraron el poder del pontífice, convirtiéndose en garante de su independencia. A partir de ese momento, los estados pontificios se transformaron en un serio escollo para la unificación y una amenaza para el liberalismo. De ahí que en la actualidad, pues, ustedes saben que el Vaticano se considera como un estado independiente. Dentro de la fase del proceso de unificación tenemos 4 etapas bastante marcadas. La primera etapa, la alianza francesa piamontesa contra Austria, entre 1858 y 1859. La segunda etapa, la intervención de Giuseppe Garibaldi y la anexión del reino de las dos Sicilias, con Víctor Manuel II, que es proclamado rey de Italia. La tercera etapa, la guerra de Italia y Prusia frente a Austria, en 1866. Se logra la anexión de Venecia. La cuarta etapa, la solución de la cuestión romana y la anexión de los estados pontificios a Italia. Ahí culmina el proceso de unificación en 1870. La anexión de Lombardía en 1859, que forma parte de las 4 etapas que hemos mencionado, tiene una trascendencia importante. Napoleón III en ese momento, que era el emperador en Francia, pues mediante el pacto secreto de Plan-Boris, con el conde de Cavour, que era el primer ministro del reino de Piamonte, acometió la tarea de expulsar a las tropas austriacas del reino de Lombardía,
y así lo lograron. Pero simplemente pues todo quedaba todavía supeditado a los avances con los otros. ¿Cómo se integran los territorios del norte? Estos se integran en 1860, mediante una compensación territorial. Entregan Saboya y Niza y simplemente Cavour se gana la colaboración de Napoleón III, a los de los franceses. Mediante plebiscitos o referéndums que fueron alentados por Piamonte, se consiguió la adhesión, es decir, la unión de Parma, Romaña, Modena y Toscana en 1860. Garibaldi, que era el caudillo del nacionalismo italiano, en todo sentido una forma democrática y aventurera, se dirigió desde Génova con sus 1000 camisas rojas. ¿A quiénes se les llama camisas rojas? Al ejército de Giuseppe Garibaldi, ejército que se dirigió para poder unificar a todo lo que venían a ser los estados italianos. De esa manera, se dirige desde Génova hacia el reino de las dos Sicilias y conquista Palermo y más tarde Nápoles. Una gran victoria de los 1000 camisas rojas de Giuseppe Garibaldi. Las guerras entre Austria y Prusia, entre Francia y Prusia, marcan pues la historia de la unificación italiana. En Italia existían dos territorios que aún no se habían sido anexionados, Venecia y Roma. Italia tomará parte en el conflicto entre Austria y Prusia, apoyando a los últimos ¿para qué? Para poder derrotar a Austria. La victoria de Prusia determinó territorios para Italia, le favoreció. Por ejemplo, se le entregó Venecia. La guerra entre franceses y los prusianos en 1870 hará que los franceses cedan ante los ataques prusianos y la presión de Italia en Roma, con lo cual se permite la conquista de los estados pontificios. De esa manera, pues, Italia y Prusia frente a Austria fue una guerra que se generalizó y que permitió la unificación. Finalmente, todo termina cuando se anexan los estados pontificios, en la cuarta etapa de la unificación italiana. Los estados pontificios se encontraron protegidos por una guarnición francesa. Garibaldi, en 1867, había fracasado en su intento de tomar la capital. En 1870, Francia y Prusia entraron en guerra. Los franceses retiraron sus tropas de Roma y los italianos lograron completar su unificación. En 1871, la ciudad de Roma se convirtió en la capital del nuevo estado. El Papa Pío IX se refugió en el Vaticano, donde se consideró a sí mismo como un prisionero. Y desde entonces, repito una vez más, pues el Vaticano se convierte ya en un estado independiente. Muy bien, estimados estudiantes, observamos un mapa en donde podemos encontrar información acerca de los movimientos que se desarrollaron y enfrentamientos que se desarrollaron para lograr la unificación italiana. Pero todo estaba concentrado en la idea de nación. Recuerden una vez más, retomamos el tema anterior, que pertenece a la misma sesión, lo que era el nacionalismo. ¿Cuál era la idea de nación en aquel entonces? Gioberti, que es uno de los personajes o políticos de aquel entonces, define la idea de nación italiana. Para él existe una raza italiana unida por la sangre, la religión, el idioma, la apelación al irracionalismo nacionalista, no puede ser más evidente en el sentimiento en donde sobra la razón. Desde el punto de vista político concibe una monarquía confederada, con el Papa como cabeza y con Carlos Alberto de Piamonte como el gobernante efectivo. El fracaso de la Revolución del 48 hizo que Gioberti cambie también de idea y después se traslade pues a un dominio completamente democrático por parte del gobernante de aquel entonces. De esa manera, la idea de nación fue evolucionando. Entonces, nosotros hemos entendido que el nacionalismo puede ser muy importante y trascendental para cualquier estado. La nación, que son el conjunto de habitantes que habitan un determinado territorio, tiene que tener todo un legado histórico, social, político, económico, etc. Ese legado nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Les vuelvo a insistir, recuerden que el nacionalismo generó la unificación italiana, pero de igual manera va a generar la llamada unificación alemana. Ahora, los invito a cumplir con nuestro reto. Con la información que ustedes han recibido a través de este vídeo, confeccionen una infografía sobre la unificación italiana. Pero además, una segunda parte de esta tarea es que ustedes deben buscar e investigar en distintas fuentes de la historia información. ¿Qué tipo de fuentes? Pueden ser audiovisuales, pueden ser escritas, pueden inclusive ser también de manera oral. Esas fuentes de la historia nos van a permitir tomar en consideración toda la información que tenemos y con ella elaborar otra infografía más, ahora sobre la unificación alemana, la cual se produjo entre el año 1864
y 1871. De esta manera, tendrán que entregar y subir a la plataforma sus dos infografías, la infografía sobre la unificación italiana y la infografía sobre la unificación alemana. Muy bien, estimados estudiantes, manos a la obra. Nos estamos encontrando en la próxima clase, la próxima sesión, para poder conversar acerca de estos temas históricos que son muy importantes. Muchas gracias.